Hola, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al cuarto conversatorio que realizamos en el marco de Hiwasa, escenarios de aprendizajes en torno a las discapacidades. Saludamos a todas las personas que poco a poco se van sumando a través de la transmisión, tanto desde acá, desde La Paz, como desde otros territorios de Bolivia y la región. Como muchos ya saben, el programa Cultura y Ciudadanía del Centro Cultural de España en La Paz se propuso en este periodo 2022-2023 en la continuidad del programa Hiwasa, focalizando esta vez el radio de acción en materia de accesibilidad e inclusión bajo el subtítulo Escenarios de aprendizajes en torno a las discapacidades, un programa con el que pretendemos activar diferentes escenarios de aprendizaje colectivo a partir de los cuales podamos generar un conocimiento situado de la discapacidad en Bolivia. En el conversatorio con que contamos hoy, que es con el que justamente empezamos en este 2023 de nuevo las actividades de Hiwasa y que lleva por título Derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, avances y desafíos, buscamos generar justamente un espacio en el que compartir experiencias, retos, oportunidades en cuanto a la inclusión laboral se refiere, a partir de las experiencias de nuestras invitadas, invitado, compartiendo para ello experiencias de la región, de iniciativas estatales, etcétera. Y por supuesto, como siempre, quisiéramos tratar de ampliar la conversación, abriendo la participación al cierre del conversatorio a todas aquellas personas que nos estáis siguiendo, que podéis ir dejando todos vuestros aportes, comentarios, experiencias en el mismo chat de la transmisión para que se lo vayamos pasando a Guaira y a nuestras invitadas. En el conversatorio nos acompañan William Silva, del Ministerio de Trabajo, desde acá, desde Bolivia, Clara Popeo, de Incluyeme.com, de Argentina, y Cristal Vargas, del proyecto Ágora de México, a quienes ahora os va a presentar Guaira. Y justamente ellas van a estar acompañadas por Andrea Guaira Oropesa Rojas, a quien probablemente ya conozcáis, que va a ser quien está a cargo de la coordinación y moderación del conversatorio, y a quienes vamos a presentar a continuación. Ella es abogada con una maestría en gerencia de proyectos para el desarrollo, con amplia experiencia de trabajo con personas con discapacidad. Se desempeñó como jefa de la unidad de discapacidad del Ministerio de Salud y directora de la Dirección de Personas con Discapacidad en el Ministerio de Justicia. Participó en la elaboración de normativa sobre discapacidad y derechos sexuales y reproductivos, sistemas de vigilancia e iniciativas para la investigación de enfermedades raras y poco frecuentes. Realizó investigaciones para la OMS relacionadas a la situación y los retos para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en Bolivia. Fue docente invitada en la Universidad Academia Humanismo Cristiano de Santiago de Chile y facilitadora en comunidades quechuas, instituciones públicas y no gubernamentales, y se desempeñó como consultora en el área de discapacidad en organismos internacionales como la OMS y RIADIS. Para no robar más tiempo al conversatorio, como os decíamos, a continuación Guaira os presentará a nuestras invitadas, invitado de hoy más a fondo, así que le pasamos la palabra, no sin antes agradeceros a todos, tanto a nuestras invitadas, invitado, como a todos los que os estáis conectando a la transmisión por vuestro tiempo e interés, y nada, esperamos encontrarnos en futuras actividades de Hiwasa y seguir ampliando la conversación igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Andrea Oropesa. Mi seña es esta. Y para quienes no pueden verme el día de hoy, soy una mujer de mediana contextura, piel trigueña, cabello oscuro, lacio y suelto, con ojos pequeños, nariz mediana y labios gruesos. Hoy visto una camisa blanca con manchas negras. Agradecemos el espacio que brinda el Centro Cultural de España en La Paz para poner en la mesa temas que importan mucho, pero que cuentan con pocos espacios de difusión. Saludamos a todo el equipo del CELP que hace posible este evento. Damos la bienvenida además a quienes se encuentran conectados al evento. Sus opiniones, sus consultas van a ser muy importantes y vamos a estar también tomando en cuenta las mismas durante toda la transmisión. Y ahora voy a presentar a nuestros panelistas. Nos acompañan desde Argentina Clara Popeo, que es manager de innovación social de Incluyeme.com. Incluyeme.com es una empresa B con presencia en varios países de Latinoamérica que potencia la empleabilidad de las personas con discapacidad y acompaña a las empresas a implementar estrategias de inclusión sociolaboral. Desde Bolivia nos acompaña Omar Monroy, que actualmente es trabajador de la empresa INTI
y es una persona sorda que nos hablará de su experiencia en el proceso de inclusión laboral. Nos acompaña también desde Bolivia Willy Silva, que es técnico de inclusión laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia, que es el ente rector en esta área a nivel nacional. Tenemos además desde México a Cristal Vargas, coordinadora nacional del programa Ágora México y representante de Ágora para Latinoamérica, que tiene como objetivo esta institución Ágora conectar a las personas con discapacidad visual y a empresas de manera gratuita. Es un programa financiado, ¿no? Bueno, ahora es necesario dar un poquito de contexto y que sepamos que actividades como estas y que temas como estos son realmente relevantes, ¿no? De acuerdo con datos mundiales de la Organización Internacional del Trabajo, las personas con discapacidad representan aproximadamente a 1.000 millones de personas. Quiere decir el 15% de la población a nivel mundial y también en cada uno de los países. De estas 1.000 millones de personas, el 80% se encuentran en edad para trabajar. De este 80%, lamentablemente, tan solo un 36% accede a un empleo, ¿no? En comparación con el 60% de personas sin discapacidad que pueden acceder a un empleo. El derecho a un trabajo digno es con frecuencia denegado por barreras físicas y actitudinales. La mayor parte de las personas que se encuentran afectadas por esta situación son mujeres. El artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones. Garantizar un futuro del trabajo más inclusivo forma parte de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Bolivia ratifica la Convención y su protocolo facultativo. Bueno, estamos hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el año 2007. El año 2017 promulga la Ley 977 de Inserción Laboral y Ayuda Económica para las Personas con Discapacidad. Disculpen, la promulgación fue el año 2009, o bueno, la ratificación de la Convención, ¿no? Como parte de todo este escenario donde existe un reconocimiento por la mayor parte de los países a nivel mundial de la Convención, incluyendo el nuestro, se generan ahora situaciones que hace mucho la humanidad no tenía que tomar en cuenta o lidiar, ¿no? Parte de todo este escenario mundial laboral es la pandemia por COVID-19, que provocó pérdidas de empleo, aumento del subempleo, de la inactividad y de la informalidad que afectan en mayor medida a los sectores más vulnerables. Las transformaciones previstas también en el futuro del trabajo relacionadas con la revolución tecnológica y las nuevas habilidades que se requerirán llevan riesgos para las personas con discapacidad, pero también oportunidades. Las interseccionalidades entre mujer con discapacidad, migrante con discapacidad y persona indígena con discapacidad requieren de estrategias variadas y un trabajo conjunto entre distintos actores. A pesar de todas las barreras, tanto en educación, infraestructuras y de la discriminación de la que muchas veces son objeto, las personas con discapacidad organizadas y de manera individual participan de espacios laborales que debido a las dificultades muchas veces son precarios. A más de una década de la puesta en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del compromiso de los estados por el cumplimiento de sus derechos, es importante analizar los avances y desafíos a la fecha. En este contexto, damos paso a un video sobre la experiencia de Miguel Cornieles, un joven venezolano con discapacidad que tuvo que emigrar y buscar nuevas oportunidades de empleo a través de incluyeme.com. A continuación del video, tendremos a nuestra primera panelista, Clara Popeo, gerente de innovación social de incluyeme.com, que nos hablará del camino recorrido en el contexto latinoamericano de esta empresa con importante impacto social, que incluye además datos muy importantes sobre una encuesta latinoamericana sobre discapacidad. Entonces damos paso al video. Gracias.
Bueno, mi nombre es Miguel Cornieles, tengo 32 años, soy venezolano. Llegué hace poco a Chile, hace 6 meses aproximadamente, con la expectativa de comerme el mundo, básicamente. Salí de Venezuela en 2017 aproximadamente hacia Argentina y fue un cambio total, dado a que por primera vez sentí que tenía el apoyo o sentía que podía tener la posibilidad de laburar pese a mi discapacidad. El principal reto que me encontré, o acá en Chile por lo menos, es el tema de lo que es la legalización. Para nosotros el venezolano creo que tenemos muchas barreras, más allá de que seamos personas con discapacidad o no. Llegué a Argentina y lo primero que hice fue googlear búsqueda de trabajo para personas con discapacidad y lo primero que me salió fue incluyeme.com. Bueno, vi que era un portal que publicaba empleos para personas con discapacidad y yo, bueno, apliqué a ello y a través de ella pude ingresar a incluyeme.com, donde trabajé en diferentes áreas. Ha sido una experiencia maravillosa poder formar parte de Inclu. Te acompañan en todo el proceso, desde llamarte para contarte de que estás siendo preseleccionado hasta el seguimiento continuo de cómo va tu situación en esa empresa. Y eso es algo que no cualquier empresa o no cualquier persona inclusive tiene el tacto para poder hacer eso. Y eso es increíble. Bueno, tengo discapacidad motriz. La adquirí por un juego de fútbol, jugaba fútbol y en un partido pues recibí una entrada al nivel de la tibia, la cual hizo que, bueno, mis venas y las arterias se obstruyeran y era mi pierna o mi vida y bueno, decidimos apuntar mi pierna. La discapacidad no es el limitante para lograr tus metas, tus sueños, más bien es la motivación para conseguirlos, así que nunca te detengas. Bueno, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Andrea, por la presentación. Voy a presentar mi pantalla. Me avisan cuando se esté viendo la presentación. Aquí. Te vemos perfectamente, Clara. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar, que tengo unos minutos para contarles qué es incluyeme.com. De nuevo les agradezco por habernos invitado. Yo soy Clara Popeo, soy Social Innovation Manager en incluyeme.com y estoy basada en Argentina. Incluyeme.com, bueno, me faltó, perdón, la presentación para aquellas personas que no me están viendo. Soy una mujer blanca, con pelo oscuro y ojos oscuros. Estoy frente a un fondo blanco. Así que bueno, voy a empezar a contarles qué es incluyeme.com. Incluyeme.com, como bien mencionaba Andrea, es una empresa B, es decir, una empresa social, una empresa que busca el impacto social, que tiene presencia hoy en 11 países de Latinoamérica y que existimos desde 2013 para trabajar por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Existimos porque se calcula que hay 85 millones de personas con discapacidad que viven en Latinoamérica y 3 de cada 4 personas con discapacidad se calcula que está desempleada. Al mismo tiempo, la gran mayoría de personas con discapacidad enfrenta barreras para acceder a la educación y el 80% de las discapacidades, al contrario de lo que suele creerse, son adquiridas y se adquieren en edad laboral después de los 18 años. Hoy tenemos presencia en 11 países de la región, iniciamos en Argentina pero nos fuimos expandiendo y somos la única organización que trabaja a nivel regional y con todo tipo de discapacidades. Tenemos más de 20.000 personas, colaboradores de empresas que han sido entrenados o capacitados en temas de discapacidad. Más de 600 empresas han confiado y trabajan con nosotros, empresas desde pymes hasta grandes multinacionales. Y hoy tenemos alrededor de 230.000 personas con discapacidad registradas en nuestro portal de empleo. Hemos logrado que 2.500 personas con discapacidad consigan un empleo, en muchos casos el primer empleo, por estas barreras a las que me refería antes, y hemos capacitado a más de 8.000 personas con discapacidad.
Estas empresas que pueden ver en pantallas confían en nosotros y han trabajado con nosotros. Como podrán ver, hay empresas como Walmart, IBM, Mercado Libre o Adidas, y también hay pymes y empresas mucho más pequeñas en los distintos países con los que trabajamos, que han ido confiando en nosotros para que les ofrezcamos nuestros servicios. Al mismo tiempo, hemos recibido apoyo y contamos con el apoyo de organizaciones como BitLab, que es el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial o Google Earth, por ejemplo, que confían en nosotros y nos apoyan en distintos proyectos para que podamos lograr mucho más impacto en las temáticas de discapacidad en las que trabajamos, que ahora les voy a contar mejor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Nosotros creamos un modelo para poder medir, guiar y definir el nivel de inclusión sociolaboral con el que cuenta una empresa, ¿no? O una organización cuando se acercan a trabajar con nosotros. En el centro de este modelo encontramos la cultura de la diversidad, la equidad e inclusión. Y este enfoque nos permite diseñar estrategias concretas para contribuir al desarrollo de organizaciones diversas e inclusivas. Cuando iniciamos, en 2013, iniciamos como un portal de empleo. Nuestro CEO, el creador de Inclusion, el fundador, Gabriel Marcolongo, pudo vivir en primera persona la historia de su padre, que era una persona muy capacitada, con una alta trayectoria profesional y académica, pero que al adquirir una discapacidad empezó a encontrarse fuera del mercado laboral y le costó muchísimo volver a trabajar. Entonces ahí surgió la idea de crear un portal de empleo para personas con discapacidad que permitiera conectar a las personas con discapacidad desempleadas con las empresas que estuvieran buscando contratar a personas con discapacidad. Ese fue el primer paso. Hoy en día mantenemos este portal de empleo y es el eje de nuestro trabajo, trabajar por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad en estos 11 países donde hoy estamos, pero hemos ido variando y ampliando nuestro alcance porque pudimos darnos cuenta que no solo alcanza con conectar a la empresa con la persona con discapacidad, sino que hay que trabajar en estrategias mucho más integrales de cara a las empresas y las organizaciones con las que trabajamos. No sirve de nada conectar a la empresa con la persona si la persona se va a encontrar con un lugar donde no hay una cultura inclusiva, una empresa que no sea amigable con las personas con discapacidad, que no esté preparada y que realmente no tenga una concientización en la temática. Entonces, como pueden ver en el modelo en pantalla, tenemos la cultura de la diversidad, la equidad y la inclusión en el centro como transversal a todo lo que hacemos, porque sabemos que sin una cultura que promueva estos valores, esta conexión no sucede o el trabajo no se va a mantener en la empresa. Y luego tenemos distintas áreas, distintos temas con los que trabajamos con las empresas en base a lo que la empresa quiere hacer. Lo que siempre decimos es que una empresa puede empezar a ser inclusiva y nunca deja de serlo. No es que cada empresa tiene que trabajar en todas las áreas, sino que con ir haciendo de a poco podemos ir transformando la cultura de la empresa y de las personas que trabajan en esa empresa. Bueno, como pueden ver tenemos el eje de comunidad, empleo inclusivo, comunicación, accesibilidad y marketing. Voy a pasar rápido, aquí tenemos algunos casos de éxito. Por ejemplo, en el caso de la cultura de la diversidad, la equidad e inclusión, es lo que les estaba mencionando. Trabajamos con los clientes para saber dónde se encuentran y establecer estrategias basadas en datos y no en percepciones que involucren a todas las áreas de la empresa. Es decir, hacemos un primer diagnóstico para entender dónde está la empresa hoy. Nos suele pasar que en muchos casos las empresas creen que no tienen personas con discapacidad trabajando en su empresa y sí hay personas. Solo hay que dar el espacio para que estas personas puedan expresarlo y podamos ver cuáles son las necesidades específicas y poder acompañarlos y considerarlos, ¿no? Hemos logrado que más de 20.000 empleados o colaboradores de empresas sean capacitados en temas de discapacidad y hemos evaluado a más de 600 compañías en este diagnóstico, ¿no? Luego, cuando hablamos de empleo inclusivo, es esto que les mencionaba del portal de empleo, donde conectamos personas con discapacidad con las empresas. Las empresas nos acercan las vacantes que tienen abiertas, los puestos que quieren cubrir. Nosotros hacemos un análisis de esos puestos de trabajo y buscamos ayudar en ese proceso de atracción de talento para que sea inclusivo y para que sea accesible a personas con todo tipo de discapacidad. Cuando hablamos de comunidad, les puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de lo que llamamos academias, que es que muchas empresas quieren acercarse a personas con discapacidad y nunca lo han hecho. Entonces, trabajamos con la empresa en crear contenido que pueda permitir que voluntarios de esa empresa puedan acercar contenido valioso de capacitaciones a personas con discapacidad que estén interesadas en capacitarse. Sobre todo, como les decía al inicio,
hablamos de que las personas con discapacidad encuentran muchísimas barreras para acceder al empleo y también a la educación, y eso está muy vinculado. Entonces, poder ofrecer capacitaciones que estén pensadas para la población con discapacidad, que sean accesibles y que puedan acercar a estas personas al mundo laboral, es sumamente valioso. Entonces ahí vinculamos directamente al equipo de la compañía para que pueda acercarse a personas con discapacidad y pueda acercar toda esta información y puedan conocer también de primera mano de qué se trata. Luego tenemos el eje de accesibilidad, que acá creo que es muy importante hablar de dos ámbitos de la accesibilidad. La accesibilidad no es solo de los entornos físicos, la accesibilidad edilicia, lo que podemos pensar en primera instancia es, por ejemplo, que haya rampas para una persona que es usuaria de silla de ruedas, sino que la accesibilidad también puede ser digital. Hoy en día que hablamos, como dijo Andrea, sobre todo acelerado por la pandemia, en todos los entornos digitales en los que trabajamos y estudiamos y nos desarrollamos, por ejemplo en páginas web o en aplicaciones, es necesario que también sigan criterios de accesibilidad. Por eso trabajamos también en la accesibilidad digital y no solo física. En el caso, por ejemplo, de Uber y de Cabify, estuvimos trabajando con hacer pruebas de accesibilidad para las aplicaciones, tanto para los conductores de estos vehículos como para las personas que son usuarias de las plataformas, para asegurarnos de que fuera accesible y pueda ser utilizada por personas con todo tipo de discapacidad. Cuando hablamos del eje de marketing, acompañamos a las empresas a incluir entre sus clientes a las personas con discapacidad. Hoy muchas empresas, por no considerar la accesibilidad de sus productos o un lenguaje inclusivo o lograr un mensaje que sea realmente, que pueda hacer que una persona con discapacidad se sienta incluido e identificado, en muchos casos se están perdiendo la posibilidad de que un grupo de personas puedan ser clientes de su empresa. Entonces acompañamos a que puedan incluir a las personas con discapacidad también como clientes, ¿no? Por ejemplo, un caso de éxito es que trabajamos con una aerolínea mexicana, low cost, donde trabajamos en que las personas con discapacidad pudieran hacer pruebas para ver si eran accesibles, para ver cuál era su experiencia, durante todo el trayecto, desde sacar el ticket del vuelo hasta llegar a destino, y ahí pudimos realmente mejorar muchísimo la experiencia de las personas con discapacidad a la hora de contratar los servicios de esta aerolínea, en este caso. Y luego, cuando hablamos de comunicación accesible, también buscamos que toda la comunicación que genere la empresa sea accesible e inclusiva para poder reducir las barreras que existen, tanto la comunicación interna de la empresa como la comunicación externa de la empresa. Bueno, como mencionaba Andrea, es muy importante tener un enfoque interseccional en estos temas. Es decir, nosotros conocemos y trabajamos con la población con discapacidad hace ya 10 años desde Inclúyeme, trabajamos con todo tipo de discapacidad, pero sabemos también que no es lo mismo ser una persona con discapacidad que además es mujer y que además es una persona migrante, como podían ver en el video de Miguel. Entonces trabajamos desde este enfoque interseccional para poder visibilizar diferentes realidades dentro de la población con discapacidad y diferentes características de las personas que pudieran representarle barreras adicionales en su inserción, su inclusión, mejor dicho, sociolaboral. Entonces tenemos proyectos específicos para trabajar en estas intersecciones, con mujeres con discapacidad, con personas migrantes con discapacidad, por ejemplo. Bueno, les voy a contar un poquito también cuáles son los proyectos actuales que tenemos, estos proyectos que nos apoyan también organizaciones multilaterales, por ejemplo, este proyecto que es el de apoyo a migrantes con discapacidad, que se llama Juntos a la Par, tiene apoyo del BID-LAB, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Como saben, hoy se calcula que alrededor de 7 millones de personas venezolanas han abandonado su país, y la mayoría se encuentran residiendo en países latinoamericanos. Entonces diseñamos un proyecto para poder alcanzar a 500 personas migrantes venezolanas con discapacidad en Argentina y en Chile, para poder acercarles oportunidades de capacitaciones, de formación y oportunidades de empleabilidad. Entonces lo que hicimos fue en primer lugar realizar diagnósticos para identificar los obstáculos con los que se encontraban estas personas al llegar a estos países de destino. Ahí encontramos, como les decía, un montón de barreras que se van interseccionando y se van cruzando y superponiendo. Entonces, a las barreras que la persona siempre venía encontrando por su discapacidad, por ejemplo, también se encuentra con toda la cuestión de la regularización migratoria, que no necesariamente es un proceso rápido ni accesible, o por ejemplo las dificultades sobre no saber dónde buscar empleo en un nuevo país de destino,
o no saber cómo hacer un currículum vitae adaptado al país nuevo de origen, ¿no? Entonces, a partir de la elaboración de estos diagnósticos en Argentina y en Chile, pudimos realizar propuestas específicas sobre capacitaciones particulares que pudieran servir a la empleabilidad de estas personas. Luego realizamos guías laborales también para acercar toda esta información sobre dónde buscar empleo, cómo buscar empleo y diferentes trámites a tener en cuenta en ambos países, tanto para las personas migrantes como para los empleadores, ¿no? También para desterrar muchos mitos y prejuicios que se encuentran vinculados a la discapacidad y a la migración. Venimos desde el año pasado desde hace 2 años, perdón, formando en tecnología, en conjunto con una universidad argentina, que es la Universidad Tecnológica Nacional, para personas con discapacidad de toda Latinoamérica, en distintas habilidades tecnológicas. Como mencionaba también Andrea en el inicio, sabemos que las habilidades tecnológicas van a ser cada vez más demandadas y son cada vez más demandadas en el mercado laboral actual. Entonces estamos formando en capacitaciones como desarrollo full stack, desarrollo web, programación, community manager o manejo de redes sociales, diseño gráfico y otros cursos que ofrecemos de manera totalmente gratuita a personas con discapacidad de toda la región. Bueno, aquí un poquito lo que les mencionaba recién, de las guías laborales para empleadores, las guías laborales para migrantes, los diagnósticos que realizamos en los 2 países para conocer mejor esta realidad de estas personas, y también realizamos estudios Mystery Shopper, para conocer las barreras que podían enfrentar estas personas con discapacidad a la hora de acceder a ciertos servicios, ¿no? Y poder hacer un análisis como cliente de incógnito para saber cuáles eran realmente las barreras o los prejuicios o discriminaciones que estas personas pudieran encontrar en ese proceso. Como próximos pasos, este año buscamos generar nuevos diagnósticos en Argentina y Chile para ampliar la información relevada y aportar datos en la temática de discapacidad y migración, en este caso, y capacitar también a potenciales colaboradores de empresas en las demandas que las empresas realmente necesiten, los puestos que necesiten cubrir. Luego tenemos otro proyecto de mujeres con discapacidad en tecnología. Como sabemos, las mujeres estamos subrepresentadas en el mundo de la tecnología o en el mundo de lo que se llama las STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces buscamos generar un proyecto que trabajara sobre las mujeres con discapacidad en tecnología, sabiendo que esas barreras se amplifican, ¿no? Así como sabemos que solo el 35% de las estudiantes de STEM en educación superior a nivel mundial son mujeres, se calcula que además los varones con discapacidad tienen el doble de chances de conseguir empleo que las mujeres con discapacidad. Por eso es que es muy importante reforzar en estos enfoques interseccionales y poder ampliar un poco también la mirada de la discapacidad teniendo en cuenta otras características de las personas. En este proyecto buscamos capacitar en tecnología a 600 mujeres con discapacidad y lograr que 500 de estas mujeres con discapacidad generen ingresos. En simultáneo tenemos mujeres mentoras, mujeres que se suman a nuestro proyecto como mentoras de manera voluntaria, mujeres que trabajan en el mundo de la tecnología o que trabajan en el mundo de los recursos humanos, que acompañan a estas mujeres en que puedan tener modelos a seguir, en que puedan tener una compañía de una persona mentora que las acompañe en estos primeros pasos en tecnología y que las pueda ayudar y acompañar en el proceso de quizás tener su primer empleo o de entrar en el mundo de la tecnología. El año pasado capacitamos a 562 personas con discapacidad en áreas de tecnología, de las cuales 56 fueron migrantes venezolanos y casi 56% mujeres. Realizamos también cursos y talleres en habilidades blandas o soft skills, y todos los cursos son totalmente gratuitos para las personas con discapacidad. Tenemos un portal de capacitaciones que se llama capacitacioninclusiva.com. Ahí hay capacitaciones totalmente gratuitas y virtuales en diferentes temáticas para personas con discapacidad, y además ofrecemos estos cursos a través de la Universidad Tecnológica Nacional, que esos son sincrónicos, que tienen un inicio y un fin, y que también están muy orientados al mercado laboral, y que son totalmente gratuitos también. Y como mencionó Andrea, el año pasado realizamos la primera encuesta latinoamericana sobre discapacidad. Existe muy poca información sobre la población con discapacidad en Latinoamérica, información que esté actualizada y que pueda ser comparable entre los distintos países. Entonces generamos esta primera encuesta con la idea de poder repetirla periódicamente. Recibimos más de 4.000 respuestas de personas con discapacidad y encontramos o pudimos reafirmar o confirmar
lo que nosotros ya veníamos viendo y lo que los estudios venían dando, ¿no? Que hay barreras para el empleo, barreras para la educación y en las condiciones de vida de las poblaciones de la población con discapacidad en la región. El 75% de las personas que respondieron a la encuesta estaban desempleadas al momento de responder la encuesta, y 9 de cada 10 de esas personas desempleadas dijo que estaba buscando activamente trabajo. El 93% afirmó que había experimentado barreras para conseguir empleo, y la más mencionada de esas barreras es la discapacidad, es decir, la percepción de que su discapacidad fue lo que los dejó afuera de la posibilidad de conseguir un empleo. También, para pasarlo rápido, encontramos que el 90% de las personas que respondieron a la encuesta les gustaría poder seguir capacitándose, y que casi el 80% mencionaba que necesitaba que esas capacitaciones fueran gratuitas para poder participar. Esta encuesta, el informe ya está disponible en el portal en la página web de incluyeme.com, así que les invito a descargarlo, leerlo y hacernos llegar sus inquietudes, sus comentarios, y esperamos que sea información valiosa y actualizada sobre una temática de la que hay muy poca información y de la cual esta población se encuentra muy invisibilizada, o de la cual hay datos desactualizados también. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Andrea. Ahí les conté rápidamente de qué se trata Inclúyeme, y quise contarles un poquito de todo lo que hacemos, que es bastante más de lo que vieron ahí. Así que bueno, encantada de haberles compartido nuestra experiencia, y cualquier duda o comentario quedo atenta para el final. Gracias. Muchas gracias, Clara, por la exposición, y resaltar, ¿no?, que también la sostenibilidad de una empresa que tiene, en este caso, una responsabilidad social y que trabaja de la mano con las personas con discapacidad y las empresas, pues es algo que hay que resaltar en la región. Y seguramente esta encuesta que vienen realizando y estos datos van a ser muy importantes para tomarlos en cuenta en políticas, en programas, en proyectos. Ahora vamos a dar paso a Omar. Omar Monroy es una persona sorda que, luego de un proceso de inclusión laboral con intermediación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se encuentra hoy trabajando en la empresa INTI desde el año 2022. Entonces, gracias, Clara, y damos paso a Omar. Mi nombre es Omar Monroy. Y bueno, el tema de trabajo en INTI, ¿no? Voy a hablar sobre este tema. Antes, ya cuando yo comencé con este tema del proyecto de accesibilidad, yo presenté mis documentos, ¿no?, para más o menos aplicar ese trabajo, ¿no? Primero, eran muchos diferentes lo que venían, yo estaba viendo, ¿no? Primero estaba aprendiendo en ese lugar cuando ya he podido acceder. Había grupos responsables que estaban explicándome cada una de las cosas, cómo funcionaba, para que yo pueda entender. Primero estaba en ese tema de capacitación, ¿no?, de aprendizaje, de explicación, de ver cómo funcionan las cosas, los papeles, ¿no? En especial todo este tema también de la seguridad de implementar el barbijo, todo eso, ¿no? Todo que todo tiene que ser muy limpio, ¿no? Eso es la responsabilidad del trabajo. Y yo estaba viendo, ¿no?, como que para mí yo estaba un poco complicado, pero estaba tratando de ver todo, de captar, de aprender y tratar, ¿no?, que a partir de mi identidad también puedan comunicarse conmigo. Por ejemplo, que toquen el nombre, puedan escribir, puedan hablar, organizar, ¿no?, para poder coordinar con diferentes sectores, ¿no? Yo he entendido y he tratado. Eso fue el primer mes. Ya para el segundo, ¿no?, ya para, incluso ya crecer un poco más, yo he podido tener un poco más de experiencia y tener un poco más de apertura sobre el tema, ¿no? Ha sido mejor en el trabajo, por ejemplo, en diferentes capacitaciones yo tengo que aprender, tengo que coordinar, ¿no? Me explican, y eso es mucho mejor para mí. En el trabajo es porque es el responsable, ¿no? Él, por ejemplo, ha investigado, estaba explicándome, ¿no?, recomendando, tienes que estar aquí, coordinar, ¿no?, todo ese tema de las sustancias, y yo estaba muy atento a todo este tema. Entonces, ya, cuidado, por ejemplo, la fecha, no puedes equivocarte, tienes que ir, ¿no? Todo esto yo lo he ido aprendiendo, ¿no? Ha sido mejor.
yo me siento que puedo, me gusta mucho, ¿no? La comunicación. Cuando, por ejemplo, yo no puedo ir, soy una persona sorda, ¿no? Pero yo puedo ver todo ese tema de los colores, ¿no? Ahí puedo captar, ¿no? Entonces, el tema de cómo pueden conversar conmigo me ayuda, ¿no? Hay diferentes ayudas que hacen que yo pueda entender todo lo que es el contexto de la INTI. Entonces, las reuniones igual, hay algunos que yo les estoy enseñando señas, ¿no? Para poder comunicar, eso nos ayuda, y es poco a poco están aprendiendo, y a mí me gusta muchísimo, ¿no? Eso nos ayuda, poco a poco que ellos vayan aprendiendo, es mucho mejor, me gusta. Luego ellos pueden aconsejar, pueden capacitar, ¿no? Y aparte analizan también, nos capacitamos entre nosotros, y eso es siempre, ¿no? Pero yo creo que en ese tema hay una persona más, personas con discapacidad en la inclusión, no estamos separados, pero yo sé que es mejor el tema de la comunicación conmigo, ¿no? Y con las señas, ambos es mejor, me gusta. Cuando, por ejemplo, en el tema de discapacidad, en el tema de inclusión, yo sé que puedo, ¿no? Yo puedo, no voy a rechazar, me encanta capacitar, estudiar, ver los reglamentos, entonces, me gusta, es mejor, ¿no? Mi familia igual, juntos, todos me están apoyando en ese trabajo, entonces, en este acceso a trabajar en INTI, pues yo pido, por ejemplo, igual, el Estado ha cumplido con este tema de la accesibilidad al trabajo. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Omar y que nos ha comentado un poco este proceso de inserción laboral y este tiempo que viene trabajando de manera exitosa en INTI. Muchas gracias, Omar, por presentarnos tu experiencia. Bueno, ahora vamos a dar paso a Willy Silva, que es técnico en inclusión laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que nos hablará de las políticas para personas con discapacidad en su inclusión laboral en el contexto boliviano. Adelante, Willy. Gracias, Andrea, por la invitación. Importante, ¿no? Decir la opinión de Omar Monroy, porque él ha sido una persona justamente que ha sido intermediada a través del Ministerio de Trabajo. Una bolsa de trabajo que nos permite justamente hacer ese trabajo, y en el marco del cumplimiento de la ley 977 se hizo esa intermediación laboral. Sabemos que es una persona que ahora, en el marco de la capacitación que va a recibir a la empresa, seguramente va a ir fortaleciendo sus capacidades. Bueno, vamos a ver el tema de discapacidad justamente ya desde un enfoque como Estado. Entonces, y les voy a hacer la presentación para que ustedes tengan conocimiento cuál es el trabajo que venimos realizando nosotros desde el Estado, ¿no? Es muy importante que conozcan. Enseguida estoy tratando de compartir para ver y conocer específicamente el trabajo que venimos realizando, como les decía, desde el Ministerio de Trabajo. La mirada de nosotros es integral, nos permite, por ejemplo, trabajar con toda la población con discapacidad, pero con un objetivo. Queremos que esa política que nosotros venimos implementando a nivel nacional tenga efectos positivos. Queremos que esa persona con discapacidad, por ejemplo, pueda contribuir en la economía nacional. Queremos que el empleo reduzca las prestaciones de invalidez, que ayude a mitigar la pobreza. No queremos que esa persona con discapacidad extienda la mano y diga: a ver, Estado, por favor, no tengo que comer, no tengo que llevar a mi familia. No, estamos trabajando justamente en esas políticas inclusivas para la población con discapacidad. Y específicamente queremos que beneficie más que todo a los empleadores, especialmente en el sector privado. Una breve cronología, ¿no?, de la normativa que acompaña justamente a esta población. Cuando sabemos muy bien que el año 2006, por ejemplo, se ha aprobado el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades, donde nos ha permitido ya delinear una línea de acción para trabajar en una política pública para la persona con discapacidad. Anteriormente, en la Comisión Política del Estado estaba completamente invisibilizado el tema de discapacidad, no existe. Si damos una mirada, vamos a ver que no hay. Pero a partir de la promulgación, justamente de la Comisión Política del Estado, que se ha realizado en 2009, ya incluye a la persona con discapacidad. La ley número 4024, como lo decía anteriormente Andrea, ya se ha aprobado, se certifica la Convención justamente internacional de personas con discapacidad, y nosotros como Estado estamos justamente
suscritos y en ese marco se han ido aprobando diferentes normativas que han ido beneficiando a las personas con discapacidad. La Ley 223, la Ley General de la Persona con Discapacidad, hace referencia justamente a los derechos y obligaciones que tiene esta población. Entonces, ya la nueva Constitución Política del Estado, específicamente en el artículo 70, hace referencia a los derechos de esta población. Es protegida por la familia, por el Estado, a acceder a una educación, a salud integral, a trabajar en condiciones adecuadas. El artículo 71 de igual manera hace referencia y prohíbe cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia, explotación justamente a esta población. El artículo 72 de igual manera hace referencia a que esta población acceda a los servicios integrales de prevención, rehabilitación y otros beneficios. Existen varias normativas que han ido ya beneficiando a esta población. Tenemos la ley número 165, por ejemplo, que establece que debe haber un trato preferencial en los servicios de transporte para la población con discapacidad. La ley número 145, que crea el Servicio General de Identificación Personal y hace referencia a la entrega en forma gratuita, por ejemplo, a las personas con discapacidad grave, muy grave, de la otorgación de la cédula de identidad. La ley número 045, que hace referencia a todo formas de discriminación y establece sanciones penales, ¿no? Justamente cuando exista actos de discriminación para esta población. La ley número 3925, que hace referencia a que existe el FENSE, el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, que justamente favorece con la otorgación de programas, proyectos para esta población. Existen otras normativas, ahí está la ley de atención en salud integral a la población con discapacidad. Dos normativas anteriores a la inserción, por ejemplo, obligatoria de personas con discapacidad, el Decreto Supremo 27477, el Decreto Supremo 29608, que hace referencia ya a una inserción laboral obligatoria en el sector público, específicamente cumpliendo o estableciendo que deben tener un 4% de personas con discapacidad del total del personal con que cuenta cada entidad. El Decreto Supremo número 1498, que reglamenta el tema del pago de la renta solidaria. El Decreto número 28671, que aprueba el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades, es decir, como les decía anteriormente, nos ha permitido trabajar ya en una línea de acción a partir de este decreto. El Decreto Supremo número 22942, que se otorga a la comunidad ciega, por ejemplo, un bono anual de indigencia. Y hay resoluciones administrativas que establecen un cierto porcentaje y de baja en el tema de transporte y todo aquello. Así como esta normativa, existen varias otras normativas que van beneficiando a la población con discapacidad. Está, por ejemplo, el tema de la otorgación de libretas militares, está el tema de la atención gratuita en registros civiles sin costo alguno, cuando justamente tengan que escribir a personas con discapacidad. Está el tema de las viviendas sociales para las personas con discapacidad, el tema de la educación inclusiva para la población. Es decir, hay un sinfín de normativas que en este tiempo están beneficiando a las personas con discapacidad. Entonces, en ese marco, por ejemplo, ya adentrándonos en el tema normativo, está vigente la ley número 223, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que específicamente establece en su parágrafo primero que el Estado plurinacional en todos sus niveles de gobierno debería incorporar planes, programas, proyectos de desarrollo inclusivo orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo. El parágrafo segundo hace referencia a que el Estado plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales de despido. El parágrafo tercero hace referencia a que las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. Y el parágrafo cuarto hace referencia a que las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo. Es decir, esta normativa más que todo está relacionada con el trabajo que venimos coordinando con diferentes entidades públicas del Estado. Posteriormente ya se ha promulgado la Ley 977, la Ley de Inserción Laboral y de Apoyo Económico para Personas con Discapacidad. Bueno, yo lo voy a dividir en dos partes. Una primera parte que hace referencia a la inserción específica de la persona con discapacidad y una segunda parte que hace referencia a un pago mensual
a la población con discapacidad grave y muy grave. ¿Qué rescatamos de esta normativa? Esta normativa se refiere específicamente a la inserción laboral que debe existir en el marco justamente a lo que establece el artículo 2, parágrafo 1, que indica que todas las entidades públicas, todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban o generen o administren recursos públicos, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o el padre, cónyuge, tutor o tutora que se encuentra a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave en un porcentaje no menor al 4%. Es decir, este mismo porcentaje también están obligados a aplicar las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. De igual manera, el artículo 2, el parágrafo 2, hace referencia a que todas las empresas o establecimientos laborales del sector privado que desarrollen cualquier actividad en el territorio nacional tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o el padre, cónyuge, tutor o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave, muy grave en un porcentaje no menor. Y acá hace referencia a un tema muy importante, ¿no? Donde indica que las instituciones del sector público y privado que inserten laboralmente en porcentaje superior a lo establecido obtendrán distinciones y reconocimientos. Decreto justamente Supremo 3437, que es nada más que la reglamentación de la ley 977, hace referencia justamente a que todas las entidades públicas, por ejemplo, para que nosotros podamos hacer el seguimiento de quiénes cumplen y quiénes no cumplen, está vigente el registro obligatorio del empleador. ¿Ya? Es decir, todas aquellas entidades públicas específicamente tienen que registrarse en el ROE y subir la información sobre la cantidad de personas con discapacidad, padres, madres o cónyuges o tutores que se encuentran trabajando, tienen que hacer conocer justamente a través de este sistema. Y nosotros, como Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de Empleo, hacemos el seguimiento y vemos qué entidades están cumpliendo o no el porcentaje establecido. El artículo 3 de igual manera hace referencia a que las empresas privadas, en este caso, de igual manera reportarán al ROE la planilla del total de sus dependientes, incluyendo información de las personas con discapacidad, para que nosotros podamos hacer el seguimiento y ver quiénes cumplen ese 2% que establece la norma, para que posteriormente podamos en primera instancia hacer o emitir cartas recordatorias para que se pueda cumplir este 2% específicamente. Entonces, si hablamos de normativa, vamos a ver específicamente qué hace referencia a una inserción laboral obligatoria, ya sea de un 2% en el sector privado y un 4% en el sector público. Ahora le estamos dando una nueva mirada justamente con un nuevo enfoque integral de inclusión laboral para la persona con discapacidad en el marco de los derechos humanos. Es decir, no solamente ahora nos abocamos a lo que es una inserción laboral específica. Sabemos que esa persona que se quiere ser insertada laboralmente, por ejemplo, tiene que pasar de una etapa de un aprendizaje, de una rehabilitación para que posteriormente pueda ser insertada laboralmente. En ese marco, lo que muchas veces estamos haciendo en este caso es que esa persona pueda acceder a algún tipo de capacitación técnica, fortalecer sus habilidades específicamente. Y en ese marco nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con muchas entidades del Estado, con el Ministerio de Educación, para que ellos puedan capacitar en el marco de las necesidades que se quieran las personas con discapacidad. Algunas organizaciones no gubernamentales, de igual manera, justamente estamos coordinando para que podamos coadyuvar y podamos coordinar referente a las capacitaciones que puedan requerir las personas con discapacidad. Contamos con una bolsa de trabajo a nivel nacional en nuestras plataformas de atención, y lo que queremos justamente ahora es fortalecer estas plataformas de atención, queremos que sean servicios de empleo inclusivo. Anteriormente venía una persona con discapacidad, se registraba en plataforma y esta persona lo único que accedía era dar algunos datos para que posteriormente pueda ser intermediado. Ahora no. Estamos trabajando, por ejemplo, en una atención integral. Hemos trabajado en un formulario de registro específico para la persona con discapacidad, lo que nos permite, por ejemplo, no solamente conocer aquellos datos personales, sino conocer, por ejemplo, posiblemente si tiene alguna otra enfermedad, por conocer, por ejemplo, si tiene alguna otra discapacidad
cosa de que estos datos nos va a permitir que cuando exista una intermediación laboral pueda conocer el empleador. Por esta persona si quiere algún tipo de terapia, algún tipo de atención médica, está tomando ciertos medicamentos, etcétera, o es una persona que está en silla de ruedas, es decir, información que en una primera instancia nosotros no la recibíamos, pero ahora estamos haciendo justamente a través de un formulario conocer todas esas características del buscador de empleo con discapacidad para que en su momento de ser insertado laboralmente pueda conocer en este caso el empleador. De igual manera, ¿no? Es decir, el empleador lo que tiene que hacer es igual de inscribirse en la bolsa de trabajo y hacernos conocer las vacancias específicas para la persona con discapacidad. ¿Cuáles son las características que tiene esa vacancia laboral? Si esa persona con discapacidad va a trabajar en un lugar, en un tercer piso donde no va a haber accesibilidad, por ejemplo, no podemos mandarle a una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Si va a haber el tema de la ventilación, el tema de si va a tener un espacio húmedo, no va a tener el espacio adecuado para un buen desempeño. Es decir, toda aquella información que se genera, tanto del buscador de empleo como aquella persona, del demandante de empleo, o haciendo conocer las vacancias que tienen, nosotros lo que queremos hacer es que exista una intermediación laboral adecuada y efectiva para que cuando esta persona sea enviada a puesto de trabajo no tenga ninguna dificultad o de decisión específicamente. Muchas veces, muchas personas con discapacidad, por ejemplo, abandonan. El empleador no sabe que tiene visitas médicas, que tiene terapias ocupacionales, que tiene fisioterapia, o que está tomando ciertos medicamentos, por ejemplo. Esas cosas las tiene que conocer el empleador. Posteriormente estamos viendo el tema de adaptación del puesto de trabajo, ver el tema ergonómico, ver las condiciones adecuadas. Nosotros estamos socializando, por ejemplo, justamente con las jefaturas de recursos humanos, ya sea en el sector público o en el sector privado, fortalecer justamente sus capacidades a través de habilidades blandas y todo aquello. Queremos que los ambientes de trabajo sean inclusivos, especialmente los entornos laborales en el sector privado. Lo que queremos es que justamente se rompan esas barreras estructurales, comunicaciones actitudinales, que no tengan dificultades, y todo esto está en el marco de la Ley 977. Entonces, lo más importante para nosotros es que ahora no solamente nos estamos enfocando a nivel ciudades, por ejemplo. En el marco de la economía productiva sociocomunitaria, estamos trabajando en una política de empleo de desarrollo productivo. No solamente ahora nos estamos enfocando, por ejemplo, en las ciudades. Cuando sabemos muy bien que más del 90% de las personas con discapacidad apenas han concluido primaria, apenas están estudiando algún otro porcentaje secundario. Y solamente existe un mínimo porcentaje, creo que es un 10%, que tiene algún nivel de formación, etc. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es una política nacional de empleo articulada al desarrollo productivo. Un desarrollo productivo que nos va a permitir articularnos, por ejemplo, a diferentes entidades del Estado. Ahí está el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para que a través de sus programas, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para que a través de sus programas, en este caso, las personas puedan también ser partícipes de diferentes programas. Entonces, no solamente queremos ver el tema de inserción laboral específicamente, estamos trabajando en la coordinación y articulándonos también a las políticas municipales de empleo y de desarrollo productivo. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro ámbito de acción de la política de empleo. Articularnos con los gobiernos subnacionales. Queremos involucrarlos a los municipios, a las gobernaciones, a las entidades públicas justamente, para que en ese marco la persona con discapacidad pueda acceder a un proceso de capacitación. No todas las personas van a ser insertadas laboralmente en el marco de la normativa en el sector público y en el sector privado. Tenemos que trabajar también en emprendimientos, en autoempleo. Queremos que ellos sean partícipes justamente de la propuesta que ahora estamos trabajando con las diferentes gobernaciones, con los diferentes municipios a nivel nacional. Ya en algún instante, en algunos momentos hemos tenido de conversación con gobiernos municipales, por ejemplo, hemos hecho de que existe incluso algún presupuesto específico dentro de sus programas de desarrollo integral que tienen los gobiernos municipales. No específicamente para que la persona con discapacidad pueda acceder, pues ya sea a un emprendimiento colectivo, a un autoempleo, etc. Entonces, el objetivo nuestro como Estado
se circunscribe a tres cosas específicas: el tema de capacitación, el tema de la inserción, el tema de capacitación con orientación laboral, con capacidades blandas, capacidades técnicas, pero que seguramente en su momento nosotros no lo vamos a hacer. Está articulado justamente al trabajo que venimos desarrollando y coordinando con organismos no gubernamentales, con instituciones del Estado, con universidades. Estamos viendo el tema de la inserción laboral específica a través de nuestra bolsa de empleo a nivel nacional, para que nuestras plataformas sean de atención integral justamente a estas personas con discapacidad. Estamos viendo el tema de autoempleo, el tema de emprendedurismo, a través de orientaciones laborales, y de igual manera ver el tema de capacidades blandas. El objetivo: contribuir a la promoción del empleo. Usted sabe muy bien que nosotros como Ministerio de Trabajo no estamos generando empleo, porque no ejecutamos proyectos de inversión pública. Y al margen de todo esto, estamos trabajando en otras acciones, por ejemplo. Estamos viendo el tema de certificación de competencias. Ya hemos empezado la anterior gestión en Cochabamba y hemos ido en coordinación justamente con el Servicio Público Nacional de Certificación de Competencias a certificar a un grupo de personas con discapacidad que están trabajando como viveristas en el municipio de Sacaba. ¿Para qué? El objetivo, ¿no? Que ellos mismos puedan generar, es decir, generar ingresos para su familia. Al margen de trabajar en los viveros, decían: queremos ofrecer nuestros servicios a los empleadores. Entonces, se los ha ido a capacitar, se ha fortalecido sus capacidades y ellos han sido certificados en competencias laborales en viveros, por ejemplo, en mantenimiento de plantas, de interior, externas, etcétera, etcétera, para que en su momento ellos puedan ofrecer sus servicios como viveristas, certificados en este caso por el Estado. También estamos trabajando en el tema del sello inclusivo, ¿no? Estamos viendo cómo nosotros como Estado podemos incentivar especialmente al sector privado, al margen de cumplir lo que establece la normativa del 2%, ver si están haciendo algún tipo de modificaciones estructurales, ver el tema de la accesibilidad. Es decir, estamos viendo el tema de es inclusivo para ver aquellas empresas inclusivas. Y el Estado seguramente en este caso estamos trabajando para ver qué tipo de reconocimiento vamos a dar. Y no solamente en el sector privado, en el sector público. Al margen de eso, estamos trabajando en el tema del RSE, de la responsabilidad social empresarial, para que ciertas acciones que están realizando en el sector privado también vayan en beneficio de la población con discapacidad. Es decir, la mirada que ahora le estamos dando justamente a la persona con discapacidad es amplia. No solamente se circunscribe a una inserción laboral específica, como establece la normativa, no, sino es en el ámbito de varias acciones que venimos realizando justamente con esta población. Hay municipios que están comprometidos y están trabajando ya con unidades productivas. Por ejemplo, hay unidades productivas a nivel nacional. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente fortalecer esas unidades productivas con asistencia técnica, no nosotros a través de otras entidades, para que puedan apoyar con la búsqueda de mercado, marketing, ver el tema ¿cómo se llama? Ver el tema del sistema contable, ver el tema de la mejora de la calidad de sus productos, etc. Es decir, venimos y ahora coordinando con varias instituciones, y todas aquellas instituciones que quieran trabajar en ese marco, justamente con la población con discapacidad, seguramente van a ser bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, querido Willy, por tu participación. Y bueno, se van interconectando un poco las realidades que nos muestran este tipo de... disculpen, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, muy bien, se te escucha bien. Mil disculpas que no podía visualizarme y dudaba si estaba siendo escuchado. Bueno, podemos encontrar puntos comunes con la exposición, por ejemplo, de Clara, de una realidad también latinoamericana, en la cual el acceso a la formación es una barrera que se muestra ya cuando las personas requieren o llegan a un momento donde quieren acceder a puestos laborales, ¿no? Entonces, esta realidad nos ha dado algunas perspectivas también, Willy, de cuál es el recorrido que tiene el Estado boliviano en cuanto a la certificación de capacidades. Pero esto se conecta con el siguiente conversatorio que vamos a tener de ver el acceso a la educación. ¿Hasta qué punto el acceso a la educación es importante para
poder tener un empleo digno, para poder facilitar este empleo digno. Bueno, a continuación, pero no por último, vamos a tener la exposición de Cristal Vargas. Damos la bienvenida a Cristal Vargas. Ella es coordinadora del programa Ágora en México y representante a nivel latinoamericano de esta instancia. Ella nos hablará un poco de la labor del programa Ágora para acercar a personas con discapacidad y empresas y los desafíos y oportunidades que se identifican en esta trayectoria. Ella es una persona ciega y, bueno, viene trabajando en este ámbito varios años. El programa Ágora en México ha tenido un desempeño exitoso y, bueno, damos la bienvenida a Cristal. Cristal, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues buenos días a todas y todos. La verdad es que pues es muy enriquecedor participar en estos conversatorios y saber que todos y los actores, todas y todos los actores que estamos trabajando por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, por este reconocimiento de nuestro derecho al trabajo, pues estamos, como tú comentabas, Andrea, totalmente interconectados y realizando una serie de acciones en América Latina que permite justamente entrar en conciencia y entender este reconocimiento de un derecho legítimo, no nada más establecido en la constitución de muchos de nuestros países latinoamericanos y de la legislación del trabajo vigente en cada uno de ellos, sino también en el Tratado Internacional por excelencia sobre el reconocimiento de los derechos humanos de nosotros como personas con discapacidad, pues como es la Convención, ¿no? En este sentido, pues encantada de compartirles lo que hacemos en Ágora y el enfoque que tenemos en donde las personas con discapacidad, sí en nuestro caso visual, pero no por ello de manera excluyente, porque al final trabajamos en conjunto con muchas otras instancias, es tener ese enfoque de reconocimiento de la persona con discapacidad como sujeto de derechos. Y en este sentido, y justamente alineándonos al lema de la Convención de Nada para Nosotros y Nosotros, en donde las mismas personas con discapacidad pues seamos partícipes de todos estos procesos que se llevan a cabo en torno a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ágora es un programa específico para la inclusión laboral de personas con discapacidad visual, liderado y generada en sí la idea desde el 2006 por la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas en América Latina. Ya estamos actualmente, pues orgullosamente en 13 países trabajando en un entorno en donde nuestros socios locales pues son organizaciones que atienden a personas con discapacidad visual, entidades gubernamentales, que trabajan también en este sentido de toma de responsabilidad del Estado, de buscar justamente que este objetivo y este articulado de la Convención se cumpla. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en Ágora? Pues tal cual como lo ha comentado nuestra compañera de Clara, como lo ha comentado Willy, etcétera, pues es justo el objetivo de que las personas con discapacidad seamos reconocidas, que seamos productivas, que se busquen estos impactos y estos espacios en donde podamos justamente desarrollar nuestras actividades y nuestras habilidades laborales. Somos muy conscientes y debemos ser conscientes que América Latina tenemos un rezago educativo importante. Esto siempre ha jugado y desde hace básicamente 17 años que empieza Ágora con su trabajo de inclusión laboral en la región, pues ha jugado un papel en contra, sin embargo no ha impedido desarrollar nuestras acciones en pro de la inclusión laboral. Nosotros trabajamos la inclusión laboral en 3 sentidos, porque también y justamente atendiendo que las personas con discapacidad deben de acceder a un empleo libremente elegido, ¿verdad? No todas las personas quieren entrar a trabajar a una empresa, ¿no? Hay personas que son maravillosas emprendedoras, emprendedores, y con la formación necesaria, pues son exitosos y llevan sus emprendimientos a buen término.
En este sentido, Ágora lo que realiza en torno a la inclusión laboral es tomar en los 3 sentidos de la inclusión, es decir, primero buscar puestos de trabajo acordes a las competencias y habilidades de la persona con discapacidad visual, para poder hacer, ahora sí que ese match, ese pues, ensamble, ¿verdad?, entre las habilidades laborales de la persona con discapacidad visual formada y el puesto de trabajo. Y también entendemos que a lo largo de la experiencia que tenemos en Ágora, pues de un 100% de la población con discapacidad visual que se atiende, el 30% tiene la capacidad y la formación y la escolaridad para ser incluida en una empresa formal. Y un gran porcentaje de la población por escolaridad, por la misma evolución del mercado laboral actual que pide cada día más competencias y más habilidades, más conocimiento, más escolaridad, ¿sí? Son formados o han elegido el autoempleo o eligen lo que es el emprendimiento a través de cooperativas o de pequeñas empresas en donde participan personas con y sin discapacidad. Para nosotros lo que es la inclusión laboral implica una serie de acciones en donde participan de la mano las entidades gubernamentales, las entidades privadas, las empresas y la sociedad civil. En primer lugar, porque Ágora trabaja mucho con la detección de las necesidades socioformativas de las personas con discapacidad visual. Nosotros tenemos un lema dentro de Ágora América Latina, y es que sin formación no hay inclusión. Si hablamos y hemos luchado tanto las personas con discapacidad para que sean reconocidos nuestros derechos, que seamos tratados en igualdad de condiciones, pues debemos ser reconocidos, y todo el ejercicio de acciones que en torno a nosotros se realizan debe de tener justamente este enfoque de reconocimiento de derechos humanos. Y dentro de este reconocimiento, pues existe las obligaciones y las responsabilidades. Y dentro de la responsabilidad de las personas con discapacidad está la formación, está el desarrollo de competencias, porque lo que nosotros buscamos y entendemos es que la inclusión laboral debe ser dentro de este enfoque, dentro de esta concientización. No nada más me van a incluir laboralmente porque soy persona con discapacidad, sino que se entienda ese sentido de que, yendo en una misma vía, la persona con discapacidad debe ser responsable también de su desarrollo, de su formación, y ser partícipe e incidente directo en todas y cada una de las, por ejemplo, de las armonizaciones legislativas, del cumplimiento de esta cuota laboral que existe en diferentes países, pero también en el desarrollo de acciones que permitan que nosotros como personas con discapacidad justamente estemos en igualdad de competencias y de responsabilidades. Ágora detecta la población, genera a través de la entrevista ese vínculo con la persona, y en ese reconocimiento y en ese enfoque ir caminando con la persona en base a sus intereses, a su escolaridad, a lo que la persona desea hacer, para realizar este itinerario de formación específico, básico y específico. Hablaba la compañera justo de habilidades laborales, de habilidades tecnológicas, de muchos temas que conforman las competencias, los sociolaborales de las personas con discapacidad. Pero tomando a la persona en cuenta y como foco y como responsable de las acciones que en torno a ella se realizan. Trabajamos mucho en esto, justamente para, a la hora de recibir nosotros las vacantes que vienen de las empresas, que las empresas nos dan en este proceso de intermediación laboral, podamos nosotros justamente buscar el candidato o la candidata idónea, ideal, para que pueda
realizar o entrar dentro de la empresa justamente por las competencias que tiene. Trabajamos mucho con el sector de personas con discapacidad visual. También trabajamos mucho con este trabajo de incidencia que podemos desarrollar con las entidades gubernamentales, trabajando justamente también en formación, en concientización. En Ágora entendemos que la inclusión laboral de personas con discapacidad va más allá de la sensibilización. De hecho, no nos gusta la palabra sensibilización, porque consideramos que la sensibilización es un proceso que se termina o que puede terminarse en un corto tiempo, en un corto plazo. La sensibilización a lo mejor tiene que ver, y lo hemos puesto en muchas mesas, con que ves algo que te conmueve, que sientes, no sé, feo en el corazón porque ves un perro en la calle que lo lastimaron y entonces ya quieres, por un momento sientes feo y desarrollas algo en torno a los animales, pero no te genera una conciencia de ver que esos animales no estén en la calle. Y en cambio la concientización es saber que las personas con discapacidad somos parte de un colectivo y que gozamos de los mismos derechos y las mismas obligaciones y que debemos ser tratados en igualdad de oportunidades que las personas que no tienen, o que sí, que no tienen una discapacidad. En este sentido de trabajar en conjunto y hablando de las acciones en torno a la inclusión laboral, trabajamos mucho justo en la intermediación laboral que incorpora justamente la concientización hacia los mandos altos, mandos medios, a los compañeros y compañeros que van a ser supervisores o compañeros de trabajo de las personas con discapacidad, entendiendo justamente eso, el tratar a las personas con discapacidad como lo que somos, como personas iguales. Trabajamos mucho en el reconocimiento y análisis de puestos, ahora sí que buscando esa idoneidad entre competencias y habilidades para las personas, en nuestro caso con discapacidad visual, pero igual aplica a todas las discapacidades. Entender que la inclusión laboral de personas con discapacidad implica una adaptación a puesto, una adaptación a entornos, ambiente de trabajo, pero que no tiene que ser esta adaptación ni tan costosa, ni tan complicado, que se convierta la misma adaptación a puesto o estos temas de accesibilidad y de diseño universal en un impedimento para la inclusión laboral. Muchas veces lo ponemos de pretexto, ¿no? Muchas veces no, las empresas no están en esa disposición, o muchas veces, ¿por qué no decirlo? También algunas entidades gubernamentales, porque implica una serie de adecuación a las instalaciones, a los ambientes, a realizar acciones que tienen que ver con simplemente poner el contrato de trabajo y que además debe ser una obligación en un formato accesible, ya sea en braille, en caracteres, en macrotipos, caracteres amplificados, en lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, la accesibilidad, la adaptación a puesto de trabajo, la concientización, la orientación sociolaboral, la misma incidencia dentro de la misma búsqueda de espacios laborales para nosotros como personas con discapacidad, es un trabajo de todas y todos, es un trabajo en donde todas y todos debemos intervenir y debemos de ser copartícipes e impulsar cada día más este tipo de espacios y estos espacios en donde podemos compartir las experiencias que tenemos. Son muchas acciones y muchas personas que han pasado por el programa Ágora, de hecho, muy agradecidos porque la ESID ha sido una de las entidades de cooperación internacional que ha fortalecido mucho al programa. Tenemos también Ágora en Bolivia, afortunadamente. Yo sí quisiera compartirles un video que para nosotros es muy importante y muy significativo y que justamente lo que pretendo es que resuma gran parte de lo que hemos estado hablando en esta mesa y que hemos compartido grandes experiencias que afortunadamente se están ejecutando en nuestra región y que es importante seguir compartiendo y seguir fortaleciendo. Andrés, si me apoyan con el video, por favor. Perfecto, Sí, Cristal. el video 1, ¿quiere? Uno, nena. Perfecto. Muchas gracias.
por un mercado laboral incluyente, promoción del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Derecho al trabajo y programa Ágora. El trabajo no solo es un medio de vida y de desarrollo personal, sino también un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según el artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias. Para las personas con discapacidad, tener un trabajo digno supone además un paso decisivo hacia su independencia económica y vital. Tendrán así la posibilidad de desarrollarse profesional y personalmente sin tener que estar al amparo de sus familias. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2006 y ratificada por todos los países de América Latina, reconoce en su artículo 27 el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, en un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible. La discapacidad es un fenómeno transversal que afecta a un 15% de la población, se manifiesta por igual en mujeres y hombres y puede aparecer en cualquier momento de la vida. Las empresas deben estar preparadas para ofrecer ese entorno inclusivo tanto para nuevos empleados como para sus trabajadores que puedan adquirir una discapacidad. El programa Ágora ayuda a conectar personas con discapacidad visual y empresas de manera totalmente gratuita para ambos. Es una iniciativa impulsada por la Fundación 11 América Latina, FOAL, en 12 países de la región. Está basada en el conocimiento y especialización de la Organización de Ciegos Españoles, 11, en ceguera y discapacidad visual, además de contar con 20 años de implementación en América Latina, por un mercado laboral incluyente, promoción del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Un proyecto de la Fundación 11 América Latina, FOAL, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España. Muchísimas gracias. Para nosotros más allá, muchísimas gracias. Para nosotros más allá de conectar a las personas con discapacidad visual con las empresas, no creemos en la vinculación. Creemos en la inclusión laboral como tal, como un proceso complejo, un proceso completo en el cual, como ya lo he comentado, pues intervenimos todas y todos, ¿no? Y intervenimos todas y todos nosotros con personas con discapacidad al centro, evidentemente con un enfoque de derechos humanos, de igualdad de competencias, de habilidades y acompañando, ¿no? Ágora acompaña a las personas con discapacidad visual en todos sus procesos, desde detección de la población, desde orientación sociolaboral, desde realización de itinerarios de formación que van respondiendo a las necesidades de las mismas personas con discapacidad visual, a sus intereses, así como justamente la intermediación laboral y acompañamiento a las empresas en todo lo que tiene que ver la misma inclusión laboral. Los talleres de concientización, la adaptación a puesto de trabajo, los temas de accesibilidad, el acompañamiento a las empresas dentro del mismo reclutamiento y de la misma inclusión laboral, sin dejar de lado el seguimiento a las personas con discapacidad visual que son incluidas dentro de las empresas. Un seguimiento que no es de 3 meses ni de 6 meses. Muchas veces ese seguimiento tiene que ser por 1 o 2 años. En nuestro caso, porque finalmente las adaptaciones a puesto de trabajo para personas con discapacidad visual, que en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con temas tecnológicos, pues va justamente en el cambio de las tecnologías que van evolucionando y que tenemos que ir cambiando de software, que tenemos que ir formando a la persona y capacitándola en el desarrollo de las nuevas plataformas de las empresas. Afortunadamente contamos con muchas empresas a lo largo de ya tantos años de trabajo que bueno, pues seguimos trabajando de la mano. Creo que como siempre lo he comentado, hay personas para trabajar y no trabajo para personas con discapacidad. Agradecemos muchísimo la oportunidad de poder expresar y poder compartir lo que hacemos en Ágora y lo que hacemos en sí en la región. Muchísimas gracias, André. Muchas gracias, Cristal, por tu intervención. Y bueno, resaltar, ¿no? Ese enfoque en el cual también tú hablas
no solamente de los derechos, sino también de que esta igualdad de condiciones tiene que ver con las obligaciones y con una mirada distinta, no de sensibilización, no una mirada de arriba hacia abajo, sino una mirada en igualdad de condiciones. Bueno, hemos concluido con la presentación de cada uno de los panelistas, de cuál es la labor que llevan adelante, y me gustaría realizar ahora una pregunta muy rápidamente para poder también conocer el criterio, ¿no? Hemos hablado mucho de que las personas con discapacidad, que son el 15% de la población, constituyen una fuente de talento para el empleo y para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Sin embargo, cada día enfrentan a muchos retos que ya hemos ido conociendo a medida que pasaron las exposiciones. Esto no solo vulnera sus derechos, sino que también supone una pérdida para nuestra sociedad. Es indudable el efecto negativo que esto representa, o que la falta de empleos dignos representa en la vida de cada una de las personas que no pueden acceder a los mismos. Pero me gustaría preguntarles a los panelistas, y me gustaría empezar por Clara, ¿qué pierde la sociedad al no incluir a las personas con discapacidad en fuentes laborales? Gracias, Andrea, y un gusto escuchar a los panelistas anteriores. Desde Inclúyeme creemos que las personas con discapacidad pueden ser tan parte del mercado laboral como las personas sin discapacidad, y que las organizaciones y empresas no estén contratando personas con discapacidad es perder la posibilidad de contratar talento, de encontrar a las personas que están buscando. Nosotros también, como mencionaban recién, no creemos en la idea de crear puestos específicos para personas con discapacidad o inventar puestos de trabajo en tal de cumplir la cuota o lo que sea, o quedar bien, o hacerlo por cumplir, sino que realmente hay un montón de talento disponible que hoy se está invisibilizando, o que a los que las empresas o organizaciones no están llegando, y que está ahí disponible. Hay que conectar a esas personas, hay que lograr que los espacios sean inclusivos y accesibles, pero saber que son personas que pueden desarrollarse en un montón de áreas y pensar en qué puede hacer la persona y no en qué no puede hacer. Entonces, en muchos casos, cuando trabajamos con las empresas, les preguntamos qué es lo que necesitan, cuáles son las tareas que va a tener que cumplir la persona, y después buscamos a la persona que pueda cumplir esas tareas, más allá de la discapacidad que tenga, no centrarnos en la discapacidad de la persona. Muchas gracias, Clara. Vamos a dar la palabra a Omar. Omar, nos gustaría saber qué consideras tú que pierde la sociedad al no incluir a más personas con discapacidad en el ámbito laboral. Sí, yo recuerdo, ¿no? Antes puedo contar que era mucha lucha para el tema de coordinar con el tema del trabajo. Por ejemplo, siempre he sentido rechazo, ¿no? Siempre me veía, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la comunicación con Marx, el coronavirus, eso ha sido algo que ha perjudicado también. Yo pienso que es un fuerte las barreras que tenemos, ¿no? El Ministerio del Trabajo, por ejemplo, hay que luchar, ellos tienen que luchar y pensar que, por ejemplo, las personas con discapacidad a veces tenemos miedo, ¿no? O tienen miedo por no operar, no es así, ¿no? Nosotros podemos, nuestra identidad, tenemos el conocimiento, podemos jugar fútbol, diferentes deportes, ¿no? Podemos comunicarnos, podemos igual estar con los clientes y tratar de poder y mostrar cómo somos, ¿no? A veces ellos son un poco cerrados, yo pienso que no podemos, ¿no? Las personas oyentes, por ejemplo, las personas sordas somos iguales. Y ese es el pensamiento que la identidad, mostrar, tratar de comunicarse. Luego también es la lucha de la accesibilidad, ¿no? Muchas veces se ha logrado con nosotros, ¿no? Con esos proyectos, con la documentación, con todo, ¿no? Pero ese tema de la accesibilidad yo veo que se puede aprender, se puede capacitar, se puede participar, no hay que tener vergüenza, ¿no? La identidad es muy importante, tratar, ¿no? De conocer, nos va a tomar un tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mí meses, pero igual ahora yo me siento mucho mejor.
no conozco, puedo, todo lo que tiene que ver. Las personas necesitan saber sobre ese tema de discapacidad y no discriminar, ¿no? Sino entender y sentir que todos somos iguales aquí en Bolivia, ¿no? Podemos trabajar, hay igual en el árbol también, hay, pero inclusive yo también veo pues mejor, ¿no? Entonces me van contando, yo voy aprendiendo, yo voy viendo que esos, a veces el tema de discapacidad no conocen, ¿no? Y ellos mismos dicen, no, creo que no puedo, y yo les digo, no, sí tú puedes. Nos llamamos, nos hacemos contacto y trato de enseñarles igual lo poco que sé, entonces me gustaría que ellos piensen también que se puede hacer. Entonces es como una información de muchos lugares, ¿no? Necesitamos participar más y necesitamos las personas con discapacidad participar más. Muchas gracias, Omar. Bueno, quisiéramos transmitirle la misma pregunta, escuchar también a Willy que tiene para decirnos. A ver, yo te comento como experiencia. Bueno, vinieron en este caso muchos empleadores a la bolsa de trabajo hace años y nos pidieron específicamente personas con discapacidad. Posiblemente algún tipo de discapacidad, no te lo voy a decir. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué la persona con discapacidad cuando podía tranquilamente contratar a otras personas que no tuvieran ningún tipo de discapacidad y todo aquello? Era para el área de manufactura, por ejemplo, ¿no? Y resulta que nos decía, al margen de que la persona con discapacidad tiene muchas habilidades, la persona con discapacidad ha sido leal y consecuente. ¿Pero y por qué? Le preguntamos en este caso al empleador, y el empleador dice, resulta que la persona con discapacidad no nos hace la competencia a la vuelta de la esquina. Bueno, eso me quedó como anécdota, decía, porque resulta que la persona que no tiene discapacidad aprende evidentemente en un centro laboral y después de un determinado tiempo, si es en el área de manufactura, por ejemplo, ellos hacen pues la competencia y no cumplen con todas aquellas obligaciones que pide el Estado, por ejemplo, no tener licencia de funcionamiento, estar inscrito, no sé, o tener el NID de funcionamiento y todo aquello, pero mientras que la persona con discapacidad, de acuerdo a la experiencia que tengo y de acuerdo a lo que te comentaba, al margen de leal y consecuente, es la persona que más aporta en el trabajo. Y es el que más le pone voluntad, en este caso, para justamente aprender cada día más y más. Yo te comento como experiencia, Andrea. Willy, bueno, pasamos con Cristal, por favor. Cristal, nos interesa mucho conocer tu criterio. Pues yo creo que la sociedad pierde exactamente lo mismo de cuando no contrata personas sin discapacidad, ¿no? Es decir, que pierde la sociedad si no contrata o si no reconoce las capacidades productivas del sector de personas con discapacidad, pues nada, lo mismo que pierde si no contrata a tanto talento joven que sale de las universidades súper bien formados y que en muchos de nuestros países les quieren pagar nada porque no tienen experiencia si los chicos vienen apenas de recién salidos de las universidades. O cuánta gente que en nuestros países no los contratan porque tienen 45 años, 40 años, cuando es gente que trae un montón de experiencia en el camino y que lo que puede aportar a esta sociedad es esto, experiencia y productividad. En este sentido, lo mismo que pierde la sociedad al no contratar personas con discapacidad, si hablamos de igualdad de condiciones entre discapacidad y personas con discapacidad y sin discapacidad, pues es lo mismo que pierde. O sea, un montón de talento y de gente productiva que puede aportar mucho a nuestro mercado laboral y por ende a la productividad de nuestros países. De acuerdo, Cristal. Se pierde a un 15% del talento humano y no solamente un 15% del talento humano en el ámbito laboral, sino también a un 15% de probables clientes, ¿no? Que al trabajar también podrían ser personas que se constituyan en clientes de muchas empresas. Bueno, nos hemos extendido bastante, pero la experiencia, la información que nos han ido brindando cada uno de los panelistas era muy rica, muy importante, por lo tanto no hemos querido detener ni cortar ninguna de las exposiciones de los trabajos que realizan. Tenemos algunas preguntas que quedan en el tintero por parte de participantes, personas que nos están escuchando. Sin embargo, por temas de horario y de cumplir el tiempo muy valioso con el que cuentan nuestros panelistas,
vamos a hacer un pequeño cierre. Agradecemos mucho a todos los panelistas y hemos podido apuntar sobre las exposiciones y las reflexiones que han ido surgiendo a lo largo de este conversatorio, algunos objetivos clave para la inclusión de las personas con discapacidad en el trabajo. Uno de ellos, y que ha quedado claramente establecido, es que un entorno libre de barreras actitudinales, arquitectónicas y urbanísticas es necesario para una inclusión laboral efectiva. Que el desarrollo de habilidades y de formación continua deben ser accesibles, ya que existe un cambio constante y permanente en las habilidades que se requieren en el ámbito laboral para las personas con y sin discapacidad. La diferencia se encuentra en que estas habilidades, en que este conocimiento muchas veces no es accesible y por lo tanto no se permite esta continua actualización de las personas. Que el cumplimiento de la normativa debe llevarse adelante de manera efectiva, pero con medidas también que sean sostenibles, que permitan a las personas con discapacidad no solamente ingresar a empleos dignos, sino también que permanecer en estos empleos. Y que la concientización de igualdad de derechos y obligaciones en el entorno laboral es importante para dejar de lado una mirada paternalista que vaya de arriba hacia abajo con respecto a las personas con discapacidad. Entonces, con estas pequeñas conclusiones, con esta información que se ha podido extraer de todas las participaciones, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, a las personas que han seguido la transmisión y al CEL por hacer posible este espacio. Muchísimas gracias y seguramente para estas preguntas que quedan en el tintero, espero que tengamos otra oportunidad de encontrarnos y continuar conversando sobre estas temáticas. Hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Nos vemos.